Muchas gracias por invitarme. Estoy muy agradecido de estar aquí en este día tan especial. Lo mismo digo yo, es un placer estar aquí. Señores, hoy les realizaremos unas preguntas que tienen que saber sobre su vida, pero más importante, en la época de 1800. Así que la primera pregunta va para usted, doctor Moreno. Durante sus últimos años en la universidad, ha leído muchos libros de Rousseau. ¿Qué nos puede decir sobre él? He leído mucho sobre este hombre y creo que es un hombre excepcional. Fue quizás el primer hombre que dio clara luz el derecho de los pueblos y fue el primero que dio el origen de sus obligaciones. Para comenzar, señor Saavedra, ¿podría contarnos cuáles fueron sus primeros cargos políticos? Bueno, mis primeros cargos políticos comenzaron en el año 1797, en el cual yo trabajaba en el Cabildo de Buenos Aires y desempeñé distintos cargos administrativos. Luego, en ese mismo año, tuve una oportunidad en la política en el cual tuve el cargo de gerente del Cabildo. Luego, en el año 1801, fui elegido alcalde de primer voto. ¿Cuáles fueron sus primeras actuaciones antes de la Revolución? Por mis vínculos con el alcalde Álzaga, ocupé el cargo de asesor legal del Cabildo de la ciudad. En este carácter edité una petición al rey de España pidiendo que el Cabildo de Buenos Aires sea nombrada protector de cabildos del Virreinato del Río de la Plata. Hacia 1809 pretendíamos reemplazar al virrey Santiago de Liniers por una junta de gobierno. Fue en ese entonces que me encontré con este señor, Cornelio Saavedra, al mando del regimiento de patricios, que en un acto de represión por nuestros derechos nos derrota. Fui yo entonces el abogado defensor de mi compatriota Álzaga en el juicio que se le siguió caratulado por juicio a la independencia. Según afirmó Moreno, ustedes se encontraron por primera vez en el denominado motín de Álzaga. ¿Puede decirnos su opinión sobre esto? Y ese Álzaga. En el año 1809, el señor Álzaga se dirigió al Cabildo de Buenos Aires en un acto de deponer al señor Liniers, el cual él utilizó el pretexto de su nacionalidad francesa para poder relacionarlo en un complot contra Francia. Yo actué rápidamente y logramos detener este acto. Y ¿Qué actuaciones tuvo durante las invasiones inglesas? Durante las invasiones inglesas en el año 1806 no tuve una participación activa, pero escribí un diario comentando los acontecimientos que sucedían hasta esa fecha con el fin de que mis compatriotas y todos conocieran los hechos que se estaban produciendo hasta dicha fecha. En uno de estos capítulos de mi diario afirmé que he visto llorar a miles de hombres y vi como unos 1.600 ingleses se apoderaban de mi patria y se refugiaban en fuertes y cuarteles. Hacia 1807 llega un periódico de Montevideo en el cual proclamaba la independencia e incitaba al libre comercio. Este periódico fue clausurado y prohibido su venta en Buenos Aires. Coronel, ¿cómo participó usted en las invasiones inglesas? Bueno, en las invasiones inglesas de 1806 tuve una participación activa en la reconquista de la ciudad. Previendo un contraataque inglés, el señor Santiago de Liniers me encomendó la tarea de formar un regimiento de milicias. El más numeroso fue el cuerpo de patricios, el cual estaba formado por hombres nacidos en Buenos Aires. Cada regimiento podía elegir a sus propios líderes y el cuerpo de patricios me eligió a mí. A principios del año siguiente llegó el nuevo contraataque inglés.
Los ingleses contaban con 12.000 hombres, lo que superaban ampliamente a los 1.500 utilizados en la primera invasión. Cuando llegaron, encontraron una Buenos Aires altamente preparada para resistirlos, a tal punto que mujeres, niños y esclavos participaron en su defensa. Mis hombres lucharon arduamente durante 2 días hasta que el general inglés John Waylock decidió rendirse. ¿Cuál fue su función en la primera junta? Durante 1810 no tuvo una participación activa. El 25 de mayo se da una lista de candidatos para la primera junta, en los cuales estaban Larrea, yo y Castelli. Luego se encontraban Manuel Belgrano, Ascuénaga, Alberti y Juan José Paso. Ya anunciado de que la revolución iba a ganar, empecé a desempeñar mi cargo como secretario. Una de las funciones importantes que hice, entre muchas, fue la planificación para una construcción de una biblioteca popular nacional. También fundé la Gaceta de Buenos Aires, en la cual publicaba mis ideas, entre otras cosas. ¿Cómo participó? ¿Cuál era su función en la primera junta de 1810? En la primera junta de 1810 tuve el cargo más trascendente, siendo yo la cara del gobierno. Mis compatriotas realizaron juntas secretas en las que se me ordenó que diera el alto al fuego. En la reunión convocada el 20 de mayo por Cisneros, yo alcé mi voto en contra de poner al pueblo al gobierno. Luego, en la reunión convocada el 22 de mayo, junto con Castelli, arrastramos 86 votos en contra de Cisneros, lo cual quedó asentado que el pueblo es quien elige a sus gobernantes. ¿Qué órdenes había dado ante las reacciones de los movimientos realistas y la contrarrevolución dada en Córdoba? Con respecto a este tema, lo primero que hice fue ordenar el destierro del virrey Cisneros y de los miembros de la Real Audiencia de Buenos Aires. Poco tiempo después de esto, la Junta vuelve a nombrar nuevos miembros, pero esta vez estaban integradas por criollos leales a la revolución. Había una contrarrevolución en Córdoba, encabezado por 2 líderes contrarrevolucionarios, que eran Juan Gutiérrez y Santiago de Liniers. Doy una orden para que a estos líderes contrarrevolucionarios lo ejecuten y lo atrapen. La Junta apoya mi decisión. Mi regimiento atrapa a estos líderes contrarrevolucionarios, pero no se les ejecuta. El temor que había era que si Santiago de Liniers y Juan Gutiérrez volviesen a Buenos Aires, estos quedarían absueltos debido a su popularidad. No tuve otra alternativa que mandar a 3 hombres de mi confianza para que los intercepten en el camino y los fusilen. Para culminar esta agradable entrevista, les realizaremos esta pregunta que va dirigida hacia ustedes dos. Existe un hecho en el que, según historiadores, fue el conflicto que desataron las disputas internas, el decreto de supresión de honores escrita por Moreno. ¿Cómo lo tomaron cada uno de ustedes? En un banquete, por festejo a la batalla de Suipacha, quise ingresar por la puerta y había un centinela que supuestamente no me reconoció y no me dejó entrar. Esto a mí me ofendió mucho. Fue al día siguiente entonces que me entero que el señor Atanasio Duarte, en un estado de ebriedad, le otorgó al coronel Cornelio Saavedra una corona de azúcar, y en la cual brindaba por él como el primer rey de América y de toda España. Al día siguiente lanzó el decreto de supresión de honores, en la cual se le suprimían todos los derechos a este coronel y también las pertenencias heredadas del virrey. También hago desterrar a Duarte, afirmando que ningún
hombre ebrio ni dormido puede tener expresiones así contra nuestro país? ¿Es cierto eso, coronel? Bueno, sí es cierto. Durante la batalla de la victoria de Suipacha, el señor apareció por los cuarteles y me enteré que no le fue aceptada la entrada, ya que, según dicen, un centinela no lo reconoció. También es verdad que el señor Duarte me entregó la corona de azúcar y brindó por el nuevo rey y emperador de América, don Cornelio Saavedra. Pero solamente lo tomé como un chiste. Al día siguiente, este señor crea el decreto de supresión de honores, el cual me retira todos mis honores y cargos, siendo yo el presidente de la primera junta. Y además llegué a pensar que estaba complotando en contra de mí. Todo solamente por un simple chiste. Señor, para mí no fue un chiste. Ese hombre tenía expresiones contra la libertad y todo lo que nosotros luchamos, y usted se ve que lo apoyó. Señor, usted lo toma todo tan a pecho solamente porque le fue negada la entrada a la fiesta. Por favor, déjese de estupideces.